Y listo, podemos dar inicio. Buenas chicos y chicas que nos acompañan hoy, en donde sea que estén. Bueno, como aquí mi compañero Daniel ya les comentó, hoy vamos a hablar un poco de lo que es Shift Left Testing, este nuevo concepto que cada vez se escucha más en los diferentes proyectos y compañías y cómo esto afecta a QA, cómo nos tenemos que ir adaptando y el proceso de Continuous Delivery, Continuous Deployment, por qué es tan importante en todo esto. Mi nombre es Eddie Andrea Gómez, yo soy QA Automation, tengo ya bastante tiempo trabajando en Selenium, Capybara, RSpec, con SOS Labs como un tool. Y si quieren me pueden seguir en LinkedIn, ahí me buscan con ese nombre. Y también aquí me acompaña Ana Chévez, ella va a estar atenta en cualquier pregunta que ustedes manden para responder a lo más pronto posible. También al final vamos a tener una sección de preguntas, entonces por aquello. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo les voy a comentar un poco de lo que es Continuous Integration, Continuous Delivery, para que todos estemos como en la misma página, cuáles son los beneficios y cómo esto, ¿verdad?, trabaja con Shift Left Testing. También cosas importantes que tiene que tener en cuenta una compañía, el rol de un QA manual. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta parte. Y nosotros como automatizadores de UI, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en nuestro framework y unas conclusiones finales. Entonces, primeramente, ¿qué es Continuous Integration y Continuous Delivery? Posiblemente en algún momento ustedes lo han utilizado en su proyecto, ya sea que tienen un Jenkins, un Bamboo, un TeamCity, alguno de esos tools que a ustedes lo que les permite es que cada vez que un desarrollador hace un merge de nuevo código, de un nuevo feature o de un fix, eso va a ser trigger de un build en algún ambiente. Cuando ese build está listo, van a correr bastantes test cases. Pueden ser unit tests, pueden ser de integration, pueden ser de UI. Hasta ahí llega la parte de Continuous Integration. ¿Qué es Continuous Delivery? Continuous Delivery es cuando todas esas cosas han corrido y todo está bien, todo está en verde. Entonces se hace un deploy a lo que es un ambiente de staging o el similar que tengamos. Entonces, aquí es donde también hay que hacer una diferenciación en lo que es Continuous Delivery y Continuous Deployment. Continuous Delivery y Continuous Deployment van por el mismo lado. La diferencia es qué tan automatizado tengo yo mi proceso. Qué tanta requerimiento de que alguien llegue y dé clic o dé trigger a algo así es necesario. Entonces, en Continuous Delivery, cuando ya todo en staging está bien, todos los checks pasaron, es posible que yo en staging llegue y también tenga mis tests corriendo. Entonces, yo llego y en Continuous Delivery llega alguien y se encarga de mandar todo a producción. En Continuous Deployment eso es automático. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Con Continuous Integration nosotros logramos correr cosas automáticas y con Continuous Delivery lo llevamos al siguiente nivel, de una manera que nos ayude a hacer releases más seguidos sin sacrificar calidad. Entonces, esto es muy importante porque es la base de cualquier proceso de lo que vamos a ver que es Shift Left Testing. Pero ¿cuáles son verdaderamente los beneficios? Los tests que son creados, ya sea para de unidad, de integración o de UI, van a ayudarnos a hacer bastante coverage de todo lo que es la aplicación. Una buena práctica es que aparte de que usted hace coverage de features, también hace coverage de bugs para asegurarse que si algo vuelve a pasar, pues usted lo puede atrapar. Menos bugs en producción. ¿Por qué? Porque al tener usted corriendo test en las etapas más tempranas del proceso de desarrollo, pues obviamente atrapas más cosas antes de que todo llegue a producción. Recordemos que un bug en producción es más caro y no porque sea más difícil de resolver o no en producción, sino que ya en producción vos tenés que trabajar con los usuarios, volver a construir la confianza, hablar con ellos, hey, no, estamos siempre trabajando en esto, etcétera. Entonces, por eso los bugs suelen ser más caros en producción.
Los deployments son automatizados. Esa es una de las más grandes ventajas, porque quiere decir que usted no tiene que esperar y que les digan, hey, hoy, viernes, a las 5 de la tarde, por favor, empecemos a hacer un deploy a producción, ¿verdad? No, simplemente es automatizado y usted no se desentiende completamente, pero no tiene que estar tan pendiente de que todo esté corriendo. El proceso de release se puede hacer más seguido, es más fácil, ocupa menos personas ahí presentes. Hay menos context switching. ¿Por qué? Como yo les mencionaba, en esta filmina se corren los tests en el proceso de desarrollo. Entonces, al desarrollador le van a llegar los resultados de esas corridas, y entonces si él tiene que revisar algo o arreglar algo, él va a saberlo antes de que se mueva otra tarea. Obviamente la idea de todo esto es que todo sea muy rápido, ¿verdad? No va a esperar 3 horas o 4 horas, pero si él obtiene el feedback, entonces antes de moverse a otra tarea, pues puede arreglar las cosas. Recordemos que el context switching, que es el estar cambiando entre las cosas que usted está haciendo muy seguido, es lo que más afecta la productividad en un mercado como el nuestro. Los costos de testing se reducen, pero la cultura de testing tiene que estar muy, muy bien hecha. ¿Por qué? Porque si vos tenés algo muy bien montado, recordemos que en esto es un proceso que lleva mucho tiempo, no es como que vos en una semana vas a lograr establecer todo un proceso de continuous delivery, continuous deployment. Tenés que pasar por un proceso en donde tenés que crear ya sea test cases o mejorar las cosas, tener herramientas. Entonces, cuando ya eso está montado, se pueden reducir los costos. Es como una curva. Al principio, el ROI no se va a ver, es hasta después porque es un proceso muy largo. Y por último, los usuarios o todos nuestros clientes, pues obviamente van a ver los features y todos los arreglos de bugs y todo rápidamente. Si usted tiene una aplicación que no le está funcionando y hay X cantidad de aplicaciones que hacen lo mismo y funcionan de maravilla, pues ahí viene cuál aplicación va a morir pronto. Entonces, esto es muy importante porque al final de cuentas nosotros dependemos de los clientes, de que todo esto funcione. Entonces, ahora, ya tenemos por qué es importante Continuous Delivery, Continuous Deployment, Continuous Integration y tener esto bien montado. Y ahora vamos a hablar de Shift Left Testing y por qué esta primera parte es tan importante. Entonces, Shift Left Testing. Hay dos conceptos aquí, está el Shift Left y el Shift Right. La gran diferencia de estos dos conceptos es en dónde se hace la parte de testing. En Shift Left, que es en el que vamos a hablar hoy, se hacen las etapas tempranas del proceso de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que yo tengo requerimientos y que yo estoy haciendo el diseño y codeando todos los features que vienen, yo ya me estoy preparando y estoy haciendo testing. ¿Cómo? Bueno, mis tests corren contra el código, ya sean los unit tests, los de integration y los de UI, pueden correr contra código deployado de estos features. Entonces, el testing es mucho antes y mucho más rápido, porque obviamente el truco aquí de todo esto es la rapidez. El feedback, entonces al todo correr rápido, el feedback yo lo obtengo casi, no inmediato, pero sí en un time frame adecuado. Y la calidad crece. ¿Por qué crece la calidad? Porque si usted va probando antes, usted encuentra las cosas antes. Si usted se espera hasta que todo llegue a stage, entonces obviamente vas a tener que agarrar las cosas en stage y pueden inclusive llegar a producción. Todo depende del tiempo que usted tenga. Y este concepto es muy importante porque la industria actualmente está muy tirada hacia la derecha. Entonces va testeando ya cuando todo llegó a desarrollo, posiblemente no se corren test cases automáticos cada vez que un desarrollador mergea su código, no todo el mundo hace unit test, entonces todas estas cosas son muy importantes. También en esto hay que tener en cuenta que el TDD y el BDD, que es el
cuando usted hace Behavior Driven Development o Testing Driven Development, tiene que, si usted utiliza alguna de estas herramientas, de estos protocolos, tiene que tratarlos como protocolos, no herramientas. Ellos ayudan a la comunicación en el equipo. Si usted los utiliza como herramientas, pues posiblemente va a crear un overhead muy pesado. Entonces, ¿en qué se reduce todo esto? Para usted poder desarrollar esto, tiene que tener buenas prácticas, y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué cosas tiene que tener una compañía? Todo lo que yo les voy a decir después de esta filmina no vale nada si esto no existe. Porque usted puede, como QA, intentar hacer 1000 cosas, que si usted no tiene el apoyo de todo su equipo y de toda su compañía, nada lo va a lograr. ¿Okay? Usted posiblemente va a crear todo un proceso que nadie va a utilizar y que va a ser uno de los muchos proyectos que uno llega a conocer que fracasaron. Entonces, la compañía tiene que tener la infraestructura que soporte Continuous Integration, Continuous Deployment, y eso significa plata. Todo en este mundo significa plata. ¿Por qué? Porque tener esto bien hecho requiere mucha plata, ya sea que usted tiene Jenkins, ya sea que usted tiene Bamboo, ya sea que usted tiene Jenkins con Circle CI, o sea, todo, que esto funcione bien, requiere mucha plata y mucho tiempo. Entonces, recordemos que el tiempo es dinero. El tiempo, ya sea de una persona de DevOps que se ponga a trabajar en todo esto, pues también es dinero. Entonces, todo esto es muy importante. Ya lo he mencionado en una filmina anterior, y es la cultura de QA. Si la empresa, y la cultura de QA no significa yo tengo un equipo de QA. Yo puedo tener un equipo de QA y ese equipo de QA puede no servir. Pero la empresa tiene que tener, o su proyecto tiene que tener una cultura de QA, tanto como a ustedes, como a los desarrolladores, como al Product Owner, como a los de Business Analysis, todos tienen que decir, a mí me interesa QA. Si a mí no me interesa QA, no estoy haciendo nada. Todo lo que yo cree no es que no va a tener un valor agregado, pero tal vez no va a ser tan importante. Y esto es muy importante. El código nunca está escrito en piedra, cambia constantemente. Y eso es para nosotros como QAs que automatizamos, o para la persona que quiere empezar a automatizar, tiene que tener esto claro. Así como existe el código de la aplicación, existe el código de automation, y tiene que ser tratado como un producto de mi proyecto, con el mismo respeto y las mismas buenas prácticas que yo trataría el código de una aplicación. Code reviews, buenas prácticas, aprendizaje continuo, refactoring, tengo que tratarlo igual. Y si yo pretendo que voy a crear un test hoy y nunca más lo voy a tener que modificar, pues entonces estoy entrando ahí con, ya con el pie izquierdo. Me disculpan, voy a tomar agua antes de continuar. Pero estas son, con estas 3 cosas son la base. No significa que no se ocupen más y que la compañía no tenga que hacer mejoras, no. Esta es la base para que todo lo que yo les voy a comentar funcione. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, que yo estoy hablando mucho de ser muy rápidos, tener muchas cosas automatizadas, ¿y qué pasa con un QA que es manual? Bueno, yo les voy a hablar aquí un poco del rol de un QA manual, pero quiero sí dejar claro que nosotros como QAs debemos expandir nuestros horizontes y ir con las tendencias del mercado, ir con lo que viene. Posiblemente no podemos quedarnos solo siendo QAs manuales, ya sea que nos vamos a mover un poco hacia que nos gusta la parte de Scrum Master, no nos gusta tanto lo técnico, o si nos gusta lo técnico, quiero aprender performance, quiero aprender API, quiero aprender automation, pero no nos podemos quedar estancados. Entonces, aquí primero un pequeño cómic, porque realmente vamos a hablar mucho de exploratory testing. Y el exploratory testing es algo que mucha gente cree que no se hace, solo porque no necesariamente lleva test cases. Es un proceso diferente, pero es uno de los procesos más importantes, porque es donde más se encuentran bugs. Cuando usted hace exploratory testing, usted va a encontrar bugs que no se ven si usted sigue cosas más sistemáticas. Entonces, ¿cuál es el rol? Ok, vamos a hablar de 2 cosas, exploratory testing y usability testing. Exploratory testing tiene un charter, tiene notes, usualmente está en un periodo de tiempo, digamos, yo digo, voy a dedicarle 3 horas a hacer exploratory, pero
Esto es algo que solo se puede hacer manual. Vos no puedes hacer exploratory con automation, jamás. Porque eso ya es de la curiosidad intelectual del QA. La habilidad de decir, ¿qué pasa si hago esto? Porque me está fallando aquí, o esto se está comportando raro. ¿Qué pasa si hago esto? Y es uno de los mejores métodos de encontrar bugs. ¿Qué pasa con usability testing? Usability testing es solo manual. O sea, yo no le puedo decir a la computadora, hey, esto es fácil de usar. Jamás. Y yo les cuento que en uno de los primeros proyectos que yo trabajé, era un proyecto donde habían exámenes, entonces se tomaban en línea y era para niños, entonces de ahí ellos hacían exámenes en línea, pero tenía que ser capaz cualquier niño de hacerlo. Eso quiere decir que no importaba si tenía algún problema, digamos, de vista o que no pudiera escuchar bien, tenían que hacerlo. Y a mí me pedían aprobar tareas de que ellos podían resolverlo, digamos, que podían, sin ellos solo escuchando, podían entender cuáles eran las opciones, cuáles eran las preguntas y poder marcar las cosas y que fuera claro. ¿Cómo se hace eso? Yo no le puedo decir a la compu que lo haga. Eso solo se puede hacer manual. Recuerden que nosotros como QA somos los expertos. Nosotros guiamos el proceso de testing y seleccionamos los features adecuados para el test. Seleccionamos cada una de esas cosas y nosotros somos los expertos. Entonces a nosotros nos contratan con un rol de expertos y tenemos que siempre dar ese valor agregado. Entonces el rol de QA manual es muy importante. Y parece que tenemos una pregunta, un segundo. Nada más para terminar esta diapositiva. El rol de QA manual es muy importante, pero sí, no, con esto no quiero decir que no existe la posibilidad de abrirse, de expandir los horizontes. Cuénteme, Anita, ¿cuál es la pregunta? Hola, Sergio Martínez nos pregunta cómo se puede fomentar una cultura de QA en toda la empresa. Esa es una excelente pregunta. Mire, nosotros como QAs a veces cuesta mucho realmente decir, hey, todos tenemos que tener cuidado con estas cosas de QA porque muchas veces lo que se busca más en la parte de sales de cualquier proyecto es vender más, atraer más clientes. Y una de las cosas que al menos yo les cuento con nuestra experiencia en nuestro proyecto, porque nosotros pasamos de ser un equipo de QA que no era reconocido por nadie a ser un equipo propio que tiene mucho apoyo de todo el proyecto. Entonces, ¿cómo lo logramos nosotros? A muy grandes rasgos, demostrando que las cosas que íbamos implementando generaban algún valor. Por ejemplo, tantos bugs en producción, después de que implementamos este proceso, y no es un proceso que digamos una semana, no, de meses, vimos una reducción del tanto por ciento. Por ejemplo, con Automation, nosotros teníamos un suite de Smoke, y simplemente lo corríamos ahí como para saber que todo estaba bien. Después de un punto lo empezamos a mejorar y ahora es parte del proceso de release. Entonces, si el smoke está malo, sabemos que hay algo malo con el release y no se hace release a producción. ¿Cómo logramos esto? Bueno, empezamos a encontrar bugs que estaban llegando a producción, que se atrapaban desde el momento que se corría el smoke en desarrollo y que nadie estaba atacando pero sí se estaba encontrando. Entonces ellos empezaron a ver que, ok, sí se pueden encontrar cosas antes que podemos parar, pero usted solo lo puede mostrar con números. Usted no le puede decir, no, mire, es que es muy importante porque esto es una buena práctica. No, todo se habla con plata y todo se habla con números. ¿Cuánto reduzco yo? ¿Cuántos bugs en producción? ¿Cuántos hotfixes menos hemos hecho desde que implementamos este proceso? La calidad se vende, digamos, todos los procesos se venden y así es como nosotros lo hicimos. Y parece que hay otra. Sí, Susan Reyes nos pregunta que si podría dar un ejemplo de DDD como protocolo y no herramienta. Bueno, es que estos protocolos se suponen en las buenas y grandes teorías, ¿verdad? Mucha gente ahora utiliza cosas como Cucumber y todo eso. Pero, por ejemplo, un BDD se utiliza para comunicación. Se supone que todos en la compañía, desde el momento de requerimientos, hablan
de las cosas que hay que hacer. Entonces empieza desde antes y no necesariamente la persona, yo llego como QA y hago un test, no necesariamente es aprobado por un QA, tiene que ser aprobado por alguien que sabe el behavior. En el de testing, los tests, la idea es que estén creados, ni siquiera automatizados, entonces es todo antes de inclusive el proceso de desarrollo, es todo un proceso de comunicación. Es más un protocolo de comunicación que una herramienta per se, ya que existan muchas cosas que lo apoyan para que usted lo pueda implementar, es diferente. Pero por sí solo no es un tool. Cuando usted utiliza esos protocolos mal, usualmente usted crea un overhead. Porque, por ejemplo, usas Cucumber y en vez de crear page objects y test, creas page objects, una cosa que tiene todas las expresiones regulares, otro que tiene como keywords y el test. Entonces creas como cuatro cosas dentro de ese pipeline de elementos que se utilizan en el framework. Entonces hay que saber utilizarlo, porque acuérdense que aquí todo tiene que ser, mire, veloz, mantenible, confiable. Y si yo no lo puedo mantener o si nadie me lo entiende, estamos perdiendo. Voy a continuar aquí. Vamos a hablar ahora sí de nuestro suite de automatización. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta? Aquí vamos a hablar de 5 cosas. No quiere decir que son las únicas 5 que existen, sino las 5 que, al menos en nuestra experiencia, en nuestro proyecto y en varias cosas que hemos ido participando, hemos notado que son como las más comunes. No están en orden de prioridad ni en orden de importancia, pero todas tienen que tomarse en cuenta. La famosa pirámide de testing. ¿Quién no ha escuchado esto? La pirámide de testing habla de que en los niveles más bajos de la pirámide existe más cantidad de test. Entonces, porque en los niveles más bajos se hace el coverage y usualmente conforme va subiendo el nivel, los test cases son inclusive más lentos. Por ejemplo, un unit test dura milisegundos. Conforme yo voy moviéndome en la pirámide, incremento el coverage, porque no es lo mismo solo tener unit test a tener unit test integration y a tener los tests, ¿verdad? Obviamente la parte de desarrollo y de mantenimiento aumenta, porque no es lo mismo tener que cambiar un unit test que son sumamente pequeños, sumamente específicos y algo del código, a tener que ir a hacer debugging en por qué está fallando uno de UI. Los false negatives, los false positive, eso también aumenta. Para los que no están familiarizados con un false negative, es como que, por ejemplo, te digan que vos no estás embarazada y si estás embarazada en un test. Es lo más común, el ejemplo más común. Entonces, si por ejemplo algo como ese tipo, o algo te diga que tenés diabetes o algo así, digamos, y realmente, o que no tenés diabetes y sí lo tenés. Entonces, eso fue un false negative. El otro caso es un false positive. Entonces, también mejora la parte de relevancia del usuario. ¿Por qué? Porque el unit test es código. Integration test va viendo los componentes y APIs y ese tipo de cosas. El de UI es realmente como lo va a ver el usuario. Entonces, conforme yo me voy moviendo hacia arriba, las cosas que va a ver el usuario o las cosas con las que va a interactuar el usuario son las que realmente se notan más. Entonces, la pirámide de testing es el primero. Ese es como una buena base. No significa que si usted no tiene integration y solo tiene UI y unit test está mal, o sea, no, es simplemente una referencia, es una buena base y es como lo deseable, ¿verdad? Ahora hablemos de test atómicos. Ok. Los test atómicos son solo van a revisar un feature, ¿ok? No son end-to-end, son rápidos, no son inestables, son autónomos, corren en paralelo, son rápidos. ¿Qué significa todo esto? Ok, yo tengo un test que abre un documento o crea un documento en una página web X. Y ese test se fija que el documento se pueda guardar como en modo borrador para que llegue alguien y lo revise y lo publique. Y que cuando se publique, no sé, que lo marquen ya como revisado. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un test que haga todo eso, o puedo tener un test que revise, ok, uno del borrador, otro de cuando se publicó, que no le interesa qué pasó con el otro test del borrador, no depende de ese, y otro que lo marca como revisado, que no le interesa si existió un borrador o si se publicó alguno.
No, ¿por qué? Porque es importante no tener end-to-end, porque entre más largo el test, entre más asserts tenga, entre más features trate de cubrir, más inestable va a ser. Entonces, la idea es que usted llegue rápido, prueba, en menos de 2 minutos debería estar listo el test. La buena práctica es 2 minutos. Y tenemos otra pregunta. Cuénteme, Anita. Relacionado a esto mismo, Gabriel Calvo nos pregunta que, bueno, primero está el comentario que generalmente uno espera que el producto esté suficientemente estable antes de automatizar, ya que si hay una automatización muy temprana, básicamente la automatización se dedica a modificarse y adaptarse a los constantes cambios iniciales. Entonces pide un comentario sobre qué cosas se pueden automatizar en etapas tempranas. ¿Cuál es el nombre del compañero? Gabriel Calvo. Gabriel, casi le digo Daniel, discúlpeme. Gabriel, mire, la cosa está así. Yo mencioné que la cultura de QA tiene que ser de toda la empresa. Eso quiere decir que cuando llega un ticket para que ustedes lo estimen como equipo, se toma en cuenta todo, desde lo que se va a ocupar para automation hasta lo que se va a ocupar de desarrollo. Eso quiere decir que si yo ocupo que los elementos A, B, C y D, aunque usted no los conozca, tengan este tag para automatización, eso tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, todo esto depende, como les decía yo, de que la cultura de QA exista. Si la gente crea los tickets y no les importa nada de QA, y no les importa que esto sea automatizable, pues obviamente vos no vas a poder, digamos, empezar como paralelamente, no va a ser 100% paralelo, pero por lo menos ir avanzando tus tests para que cuando el feature llegue sea mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, si desde el inicio del proceso, por eso yo decía que lo de Shift Left Testing empezaba desde el momento de los requerimientos, el diseño, todo. ¿Por qué? Porque tienen que tomar en cuenta automation. Automation es importante. Si realmente usted quiere que la mayoría de las cosas estén automatizadas y si sus customers y sus product owners y todo quieren que todo esté automatizado, pues tienen que darte el apoyo. Entonces, sí es complicado. O sea, esto es un cambio de mentalidad completo. Es complicado, pero tienen que ir todos de la mano. Y obviamente van a haber cosas como que al principio pues va a ser complicado y todo, pero hasta que el proceso esté maduro, pues ya van a ver realmente cómo levanta. Por eso aquí yo mencionaba con esto también de los atomic tests, es que por eso tienen que hacer cosas muy chiquiticas, tienen que ir al punto, porque si vas a crear de todo un feature, jamás, digamos, si tienen que hacer cosas muy específicas, ok, yo voy a tal página y puedo hacer tal cosa, listo. Entonces, para lograr hacer las cosas mantenibles, y por eso tienen que ser autónomos. Autónomo significa que yo no dependo del test anterior y este test no crea dependencia con el test siguiente. Entonces, todo eso, si yo tengo esas cosas, las voy desarrollando, pues así es como vamos logrando esa dinámica. Continuamos. Sí, ¿no hay más preguntas por ahora? Ok. Continuamos. Vamos por el tercero. Tenemos que tener confiabilidad, no más test. Esto es un balance, bueno, por eso puse la balanza ahí, es un balance muy precario, porque si hay un test que digamos, reliable significa que yo confío, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, este test funciona, este test tiene valor agregado, este test corre regularmente, mínimo una vez al día. Y aquí hago una acotación, así, una cosa muy importante: si usted no corre sus tests todos los días y usted dice, no, los corremos una vez por release, cuando usted llegue, yo le puedo decir 99.9% segura que no le van a servir un montón de tests porque no los están manteniendo, porque no están todos los días fijándose que las cosas estén adecuadas. Recuerde que los tests no están escritos en piedra y cambian y pueden ser mejorados y la aplicación cambia y nosotros tenemos que ir acorde con eso. Muchas de las cosas que a veces hacemos es que falla un test, voy a volverlo a correr a ver si vuelve a fallar. No hagamos eso. O sea, eso no lo deberíamos hacer. Deberíamos primero entender por qué falló el test. Si el test falló mira, es que parece que hay algo raro, vamos a ver. No, hay algo raro. Y usted debería arreglar eso, entender eso antes de volver a correrlo. Entonces, eso es muy importante. Esto,
Yo creo que cada vez que yo escucho un equipo que me dice, no, es que nosotros tenemos una métrica de cuántos test cases creamos por sprint, me brinca un ojo. Porque es una mala práctica. Vos empezás a crear un montón de test nada más para cumplir la métrica y tenés y de los 3,000 tests, hay 300 esquipeados que no sirven para nada. Y nadie les da mantenimiento porque, man, ¿quién les va a dar mantenimiento a 3,000 tests? Entonces, listo. No va a servir de nada. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque las métricas tienen que darnos un valor, tienen que decirnos cómo está nuestro suite. Use métricas de cuántos bugs encontramos con automation, que le ayuden a vender automation. ¿Cuántos tests crea usted? A la persona, al product owner que no entiende de esto, tal vez mucho, a la persona de sales, ¿qué le importa? Si usted creó 300 tests, ¿qué me ayuda eso a vender el producto? ¿Cuántos bugs atrapé este sprint con automation? ¿Cuántas mejoras hicieron? Porque encontramos que hay partes de la aplicación que dura mucho en responder. Y eso y hemos obtenido feedback positivo de los usuarios. Listo. Y usted es el experto, aprenda a decir no. O sea, si a usted le dicen, haga un test que no tiene ningún sentido, ningún valor agregado, explique por qué ese test no tiene sentido, por qué no tiene valor agregado, su tiempo es valioso. Y así como no van a poner a un developer a hacer un feature que no tiene sentido, pues no deberíamos hacer un test que no tiene sentido. Porque nuestro proyecto de automatización es un producto de todo. ¿Okay? Vamos por el cuarto, ya casi. Page Objects, cualquier persona que automatiza sabe que los Page Objects y todo el mundo habla de Page Objects. Pero no es solo Page Objects, es hacerlos bien. Los Page Objects, la definición, ¿verdad? Muy macro, es encapsular cosas en clases. Y representan una página web. Eso es. Ahí tenemos la página web de Homero. Entonces, Homero tiene un montón de cosas en esa página web. Se supone que cuando creo un Page Object, lo que voy a hacer es que mi suite, mis tests son más mantenibles, se leen más fácil porque todo está orientado al usuario, ¿verdad? Como las acciones, como las haría el usuario, que es el último punto, tienen una mejor organización, pero no están sobrepopulados. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un Page Object que es gigante. Tiene gráficos y tiene cuadritos de interacción, etc. Y usted tiene un Page Object que dice información del gráfico. Dele clic al gráfico. Mande esto al gráfico. Obtenga esto del gráfico. Bueno, el gráfico es un mini Page Object. ¿Ya? Usted tiene una página muy grande y no significa que un Page Object es solo una página, puede ser una sección. Recuerden que tenemos que ser single responsibility. Esa es una cosa que se escucha mucho en desarrollo, pero también aplica para automation. Usted llega y usted dice, ok, esto no está funcionando como, o está demasiado, tiene 5,000 líneas la clase. Empieza a partirla porque eso es inmantenible. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no apegarnos a ser rígidos, a que solo podemos tener una página, un Page Object por página. Y siempre acordarnos que tanto los tests, para eso están los Page Objects, para que en los tests usted no tenga ni un click, ni un visible, es disable, no tiene usted nada de esos llamados en el test, para eso está nuestros Page Objects, y los Page Objects siempre van a ser, van a tener nombres de acciones del usuario, no voy a poner ahí como, dele clic a tal cosa, porque eso no representa lo que está haciendo el usuario selecciona X opción, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de hacer eso para que todo siempre vaya siendo leíble, para que cualquier persona que llegue y lea su test, tal vez no conoce mucho del lenguaje y todo, pero pueda entender por lo menos qué va haciendo. Y el último, pero no por eso menos importante, don't repeat yourself, no repita las cosas muchas veces. Ok, aquí puede haber puestos de la balanza también, porque esto es un balance también bastante complicado. La idea del Dry es que usted hace sus tests mucho más mantenibles, reduce el tiempo de debug en un failure de sus tests, ¿verdad? Crea abstracción, ¿verdad? Pero no debería crear demasiada abstracción. ¿Y a qué me refiero con esto?
Es muy fácil perderse en el mundo de la abstracción, ¿verdad? Usted llega y crea un método y usted lo crea súper chiquitito y súper general y después crea otro método que otra cosita y así. Le falla y usted crea y usted en ese momento tiene en caliente todo lo que hace el test y usted, si cualquier cosa, lo va resolviendo así. Pero 3 meses después falla el test porque hay que hacerle y usted tiene que investigar qué fue lo que pasó. Y usted llega, empieza y va al primer método y dice, ok, este llama a este método. Ok, entonces este llama a este método y este método devuelve a este para llamar a este. Y usted se pierde en un mundo de llamados, ¿ya? Y 2 horas llegando a entendiendo qué pasó para que solo tuviera que cambiar una línea. Hay demasiada abstracción. Y cuesta mucho atraparla porque, como les digo, ustedes lo tienen caliente. ¿Cómo se atrapa esto? Esto se atrapa con code reviews. Code reviews hechos a conciencia por su equipo. Si su equipo llega y se sienta a conciencia a entender lo que está haciendo el test, le van a decir, ay, yo la verdad creo que es demasiado o yo la verdad no entiendo. Y ahí es el primer, y si no después, cuando usted haga maintenance. Este es muy difícil, pero hay que tener un balance. Cuando usted ve que está creando el quinto método para la primera llamada, pues ahí ya lo perdió. Y estos son los 5 elementos importantes a tener en cuenta en nuestro suite. Vamos a hacer un pequeño resumen en las conclusiones, al menos que haya otra pregunta. Move on, entonces. Conclusiones. Como les decía, calidad es la responsabilidad de toda la compañía, nosotros no podemos asumir que tener un equipo de QA en un proyecto arregla nuestros problemas de calidad. La calidad va desde el momento en que se empiezan a hacer los tickets, ya sea que utilicen Jira o utilicen lo que sea. Desde el momento en que yo empiezo a crear los tickets, ahí es el momento que yo tengo que utilizar, ¿verdad? Todos los conocimientos de calidad, desde ese momento, qué cosas ocupo para hacer mi testing manual, para hacer mis test cases automatizados, entendemos todos lo que esto implica. Entonces, no solo eso, tener las herramientas correctas. QA es caro, pero sin QA, la posibilidad de que un proyecto fracase es muchísimo más alto. QA manual está evolucionando para soportar procesos más rápidos. Como yo les decía, no podemos quedarnos en el pasado, en donde está bien, hacemos un regression cada 3 semanas, se hace un regression de 3 días. No, o sea, ya no sirve solo hacer ese tipo de cosas, hay que ir al siguiente nivel y nosotros como QAs, si queremos estar competitivos en el mercado, tenemos que ir al siguiente nivel. Ahora, también nuestros tests necesitan ser confiables y mantenibles. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un test que falla mucho, lo olvida. Empieza usted a olvidarlo y así empieza a pasar con N cantidad de tests. Dejan de ser mantenibles. La suite se pierde. El proyecto, adiós. ¿Por qué esto es importante? Porque los proyectos, es muy triste, pero los proyectos de automatización fracasan mucho. Y es porque a veces aparte de que no hay muchos elementos que lo soporten, es porque también empezamos a ignorar muchas de las alarmas que salen tempranamente. Y es importante que por eso usemos page objects, creemos más test cases de calidad, no crear cantidad, que seamos dry, pero sin exagerar la cosa. Es por eso que todas esas buenas prácticas son importantes. Y por último, y no por eso menos importante, nuestro job como QA es ayudar al proceso de testing, que sea correcto. Nosotros nos contratan por eso. Si nosotros nos contratan como QA, tenemos que realmente dar el valor de decir, hey, estos son los escenarios de testing, estas son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Nos tenemos que poner en los zapatos del usuario y realmente verlo como lo verían ellos, tratar de usar la aplicación como lo usarían ellos. A veces eso es algo que se pierde mucho y uno puede ser negligente. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta. Y ya, hay una pregunta. Vamos a ver, cuénteme, Anita. Otomena nos pregunta,
¿Por qué es que hacer test más adelante en el proceso crea más falsos negativos? Bueno, es que los test, conforme usted va avanzando, me imagino que se refiere a la pirámide, los unit tests son muy pequeños y son menos complejos. Conforme usted va subiendo en la pirámide, va creando tests más complejos que dependen de más cosas. Los tests de UI no solo dependen de, digamos, del código, como los de unit test, no, ellos dependen de que el servidor esté funcionando muy bien, ¿verdad? Que no tengamos... y por esos falsos, digamos, falsos positivos, falsos negativos, me refiero como a que el test falla por un timeout de la aplicación, que duró demasiado cargando la página. Y el test posiblemente no va a fallar en el assert. Cosas que pasan, sí, pero es porque ya conforme usted va subiendo la interacción con diferentes elementos, ¿verdad? En este caso, la explicación en el servidor, si usted utiliza un servicio como SOS Labs o BrowserStack o inclusive dice Selenium Grid, ya dependen de más cosas, o sea, hay más elementos en juego, entonces es más complejo. Por eso es que es más común en esas etapas. ¿Hay otra pregunta? Vamos. Un atendí anónimo nos pregunta, lo pone así: los equipos de operaciones de una organización deben tener una configuración de monitoreo que recopile datos valiosos sobre la disponibilidad y la capacidad de respuesta del software. Estos datos del usuario ilustran qué aspectos funcionales y experiencia de usuario necesitan mejoras. ¿Cómo podemos realizar estas entregas oportunas al negocio? Un segundo, es que no escuché todo porque escuchaba eco. Lo voy a repetir, perdón. Los equipos de operaciones de una organización deben tener una configuración de monitoreo que recopile datos valiosos sobre la disponibilidad y la capacidad de respuesta al software. Estos datos del usuario ilustran qué aspectos funcionales y de experiencia del usuario necesitan mejoras. ¿Cómo podemos realizar estas entregas oportunas al negocio? Ok. Vamos a ver, yo creo que, a ver si te entiendo bien la pregunta con todo el panorama. Existen varios tools que se utilizan para ver cuáles partes del usuario son las que el usuario interactúa, con las que el usuario interactúa, con cuáles partes son las que tienen más pain points, ¿verdad? Donde tal vez sufre más, por ejemplo, está Datadog y todo eso. Y por eso yo mencionaba, es importante, bueno, yo mencionaba Continuous Integration, Continuous Deployment, pero hay muchos tools, ¿verdad? Que está Google Analytics y todo, que te dicen mucha información del usuario. Y siempre es importante estar revisando. Ahora, por eso yo les decía que el código no está escrito en piedra. Yo creo que nosotros como QA no solo nos vamos a dedicar en automatización a hacer nuevos test cases sobre features, sino que también tenemos que estar evaluando cada cierto tiempo si nuestros test cases siguen siendo valiosos. Nosotros, bueno, en nuestra experiencia, cosas que hemos hecho es utilizar este tipo de herramientas para inclusive saber si estamos todavía utilizando el browser que más se usa. O si todavía el feature que habíamos empezado a probar hace un tiempo es uno de los que más se usa o si ya se ha cambiado el approach, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que yo recomendaría. Lo importante es que tener, así como hay un proceso de desarrollo, ¿verdad? Y hay tickets para desarrollo, pues también yo recomendaría tener cosas para QA. Tickets, proyectos de QA, donde vos podés ir almacenando cada una de esas cosas que tenés que hacer, porque esas entregas son muy, o sea, ese tipo de updates son muy importantes. Ahora, nosotros como QA no vamos a meter código en la aplicación como tal, pero también tenemos que entender todo ese feedback para también decir a los desarrolladores o a cualquier persona, hey, estos son mis escenarios porque también por aquí es donde está yendo el usuario. Creo que esas herramientas todo proyecto lo debería tener. Y hay otra, démosle. Ramiro Rodríguez pregunta, bueno, comenta: me queda claro el shift left a partir de hacer unit testing, test automáticos, etcétera. Pero ahí ya estamos haciendo código. Con TDD hacemos test y luego código. Sin embargo, en el gráfico inicial hablábamos de hacer shift left en etapas previas al código, diseño, por ejemplo.
Me gustaría ver si tiene más ejemplos de shift left en estas etapas y qué cosas se pueden hacer ahí. Bueno, ahora sí, ya volví. Ok, en la parte de requerimientos y en la parte de diseño, pues yo sé que nuestro trabajo como QAs de automatización pues entiende mucho del lado de hacer código, pero en la parte ya de, digamos, de análisis de requerimientos, de diseño, yo lo que llego es a pedir también esa parte que yo necesito para poder automatizar ese feature. Entonces, yo digo, ok, estamos analizando, como les decía, el ejemplo del documento que ocupa borrador y se publica y se revisaba. Ok, entonces, cuando se está haciendo el de borrador, se tienen mockups. Y yo digo, bueno, para el elemento es A, B, C y D, yo necesito que tengan IDs, que sean automatizables. Esa es la parte, desde ahí empieza mi etapa de testing. Ya no podemos, digamos, dar nuestra opinión de esa manera, no significa que es más o menos testing, no, desde ahí empieza nuestra etapa. Que no sea código es diferente, pero desde ahí empieza nuestra etapa de testing. Tenemos a una persona que levantó la mano, John Freddy Clavijo. Te voy a permitir hablar para que hagas la pregunta. En este momento deberías poder hablar. Veo que... John Freddy, ¿puedes quitarte el mute? Hola. Hola, ahora sí te escuchamos. Ok, ahorita estamos hablando sobre lo que se debería tener en cuenta al momento de automatizar o en el código que se utiliza para automatizar. Una duda pues que escribí ahorita que pronto pues no se vio fue sobre si ese código que se escribe en la automatización también requiere pruebas unitarias. Hola, John, mucho gusto. No, te comento, o sea, las pruebas unitarias, en realidad como tal, el concepto está hecho para probar el código ya de la aplicación. En nuestro código, por ser un código de testing, en realidad no es una práctica que yo haya escuchado jamás que se le haga unit testing, porque en realidad ahí las buenas prácticas son más como cosas, guías que vos aplicás, digamos, no es como que después vas a poder testear esas buenas prácticas con código, me explico. Por eso es que, digamos, yo, la verdad, te soy sincera, nunca he escuchado de un proyecto y ni he visto en mi experiencia alguien que haga unit testing de un proyecto de automatización, especialmente porque no es un proyecto de aplicación per se, ¿verdad? Usualmente las cosas de automation son con DSL, son cosas muy específicas, entonces la verdad no lo he visto antes. No lo recomendaría tampoco, creo que crearía un overhead cada vez que tenés que hacer maintenance y ir a actualizar alguna cosa. La verdad no me lo imagino cómo se podría hacer, pero yo no lo recomendaría. Ok, Perfecto. gracias. Ok. Teníamos una persona que había haber levantado la mano durante la charla, Alexander Arango. Voy a darte permiso también para hablar. Alexander. Sí, buenas tardes. No, básicamente durante toda la charla lo que se decía pues que la compañía debería tener esa filosofía corporativa para enfocarse en esto. También es importante tener las personas idóneas del lado de DevOps, ¿cierto? Al menos desde lo poco que he podido leer sobre ese tema, es importante tenerlas porque es que un QA que es automation o un QA que es manual es muy diferente a esa persona que se va a encargar en hacer mantenibilidad al continuous integration. Entonces, es lo que leí y no sé si Adli de pronto podría decirme si estoy en lo correcto. Hola, Alex. Claro, no, sí, tienes toda la razón. Los DevOps
tienen una parte fundamental, no solo en darle mantenimiento, sino en montar toda la parte de arquitectura. No es tan común, digamos, que los QAs hagan trabajo de DevOps y tampoco es tan recomendado, ¿verdad? Está como ser juez y parte, creo que dice el dicho. Y también es importante, o sea, y como te decía, y como le decía a todos, por eso QA es como algo de toda la compañía, porque eso no solo ayuda a QA, sino que también ayuda a que se puedes hacer releases más rápido y todo. Y por supuesto, hay alguien que eventualmente tiene que estar pendiente de que todo siga funcionando, a pesar de que es automático. Pero sí, los DevOps son nuestros BFFs y tenemos que tener un equipo bastante robusto y gente que conozca, digamos, sobre el tema, que ahora pues está muy de moda también, ¿verdad? La parte de DevOps. Exacto, mil gracias. Un gusto. Y no sé si hay alguna otra. No tenemos más preguntas en el chat, ni nadie ha levantado la mano, entonces demos un minuto más. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, este es el momento. Vayan escribiéndola y les voy a contar un poco de personas que pueden seguir en LinkedIn, si quisieran. Aquí solo les voy a decir el nombre de este amigo, porque la verdad, ni cuando él se presentó pude aprenderme bien el apellido. Pero Nikolai, él es el creador de Ultimate QA, trabaja también para SOS Labs, y es un chavalo que tiene mucho conocimiento sobre cosas de QA, promociona mucho esto de Shift Left Testing, de hacer cosas rápidas, y no solo eso, también ayuda a compañías a mejorar el framework. Entonces, hay gente que lo contrata para que él llegue, se siente y les ayude a mejorar el framework de automation. Él todos los días postea algo, mínimo una cosa, y la verdad es que tiene mucho conocimiento y lo recomiendo mucho. Richard él habla mucho de las pirámides y los diferentes tipos de pirámides que pierden la forma de pirámide, pero habla mucho de eso y tiene mucho conocimiento y puede ayudar bastante, digamos, si alguno tiene dudas de cómo manejar algo, profundizar más en el tema de pirámides, si no tenemos un nivel u otro. Y Angie Jones, que muchos tienen que conocerla, ella es la creadora de Test Automation U, ¿verdad? Una universidad virtual donde puedes tomar una infinidad de cursos. Hay hasta uno de DevOps, ahí para el que esté interesado. Una infinidad de cursos y son gratis, que eso es como también súper cool. Entonces, si los quieren seguir, genial. Y si en algún momento tienen la oportunidad de ir a una charla de ellos, ¿verdad? Doble kudos ahí. Y bueno, aquí hay unas referencias y creo que hay pregunta. Bueno, démosle. Pregunta Andrés Guerra, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del QA en todo este proceso y no por temas de conocimiento, sino de buenas prácticas? Bueno, yo le voy a ser sincera, la responsabilidad del QA llega hasta donde se la permita, ¿verdad? Hay veces que solo puedes correr test hasta el nivel de desarrollo y lo otro tienes que hacerlo manual, entonces, o testear cosas manuales. Todo depende de lo que a uno le permitan. Yo le voy a comentar como un poquito un ejemplo de nuestro proyecto. En nuestro proyecto, bueno, al principio sí, era solo desarrollo y todo era muchas cosas manuales y automatizado hasta desarrollo. Después empezó en Stage, nos dieron la oportunidad ahí de ayudar en ese proceso de que asegurarnos que todo estuviera bien en el release a producción, inclusive en producción se corren smoke test. Entonces, como te digo, es tanto como te permitan. A nosotros inclusive nos pidieron hasta que llegáramos ahí y revisar los tests y ayudar, digamos, a debuguear, ok, está pasando un bug, X cosa, hay que verlo, se le asigna un equipo, etcétera. Pero a nosotros nos dieron campo, digamos, y cancha ahí. Si a vos no te dan y solo te permiten hasta el desarrollo, en la parte de automatización, porque la parte manual es un poco distinta, a veces puedes trabajar un poco más en exploratory y cosas como esas, pero en la parte de automatización hasta donde te lo permitan. Si a vos te permiten correr un regression en Stage, yo no lo recomendaría en producción, el Smoke porque no toca nada y nada más se veía que todo funcione, pero regression en Smoke no lo hagamos, amigos. Pero en Stage, si te lo permiten, está bien. Entonces, ahí ese sería, digamos, como yo te respondería a esa pregunta, porque
Depende hasta dónde te den luz verde. Ok, no vemos más preguntas en la sección de preguntas y respuestas y no veo a nadie más levantando la mano, por lo tanto yo creo que damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias Andrea, Andrea y Ana por todo el conocimiento que están compartiendo. Les recordamos, esto es un esfuerzo que llega a ustedes gracias al equipo de Education, el Centro de Excelencia de QA de la empresa Growth Acceleration Partners. Y pensamos seguirlo haciendo con otros temas, Otros tópicos, no solamente de QA, sino también de desarrollo. En fin, una serie de temas que tenemos pensados a futuro. Entonces, les aconsejamos que sigan la página de Growth Acceleration Partners LATAM en Facebook o en las redes sociales para que estén atentos de próximos webinars, próximos anuncios. Y les agradecemos a todos los que atendieron, a todos los que participaron y sacaron el tiempo para estar acá con nosotros. Muchas gracias a todos y nos hablamos en la próxima. Y rápidamente ahí para despedirme, muchas gracias. Y si tienen alguna duda o quieren conocer alguna cosa más del tema o un ejemplo, me pueden buscar en LinkedIn y con mucho gusto les ayudo. Y muchas gracias a todos los que se unieron. Vamos a hacer lo posible por compartirlo, ¿verdad? La Javier García pregunta si vamos a compartir la presentación, algunas referencias. Muy pronto vamos a subir también esta presentación a nuestro canal de YouTube, entonces les vamos a compartir el link. Si lograron indicar su email en la página de registro, entonces probablemente les vayan a llegar los recursos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.